Buena tarde, nuevamente aquí en nuestro encuentro diario, por lo menos mientras estamos en este proceso de aislamiento preventivo, llamémoslo de otra manera, llamémoslo, mm, no sé, un proceso de transformación profunda, un retiro. Supongamos que es un retiro. Vamos a empezar desde las palabras incluso a, a generar un poco más de armonía y un poco menos de carga emocional a esta situación, que sé que para muchos está siendo muy compleja. No es sencilla ni simple para el general, pero digamos que a todos los procesos complejos en la vida, si los observamos y los percibimos como oportunidades importantes, creo que se van a traducir en más facilidad, no solamente para aceptar las situaciones complejas que se nos estén presentando, sino que cuando nosotros conectamos nuestro cerebro emocional con el cerebro racional, lo que hacemos es con mayor facilidad crear posibilidades, o más bien conectar nuestra razón para observar aquello que quizás no hemos estado viendo, aquello que quizás puede ser una solución a la dificultad y es una forma también de transformar eh, lo que nosotros hemos acostumbrado a hacer cuando afrontamos las crisis, porque eso son información que se graba en nuestras neuronas y que finalmente se convierte en un esquema, en una forma, en un estilo de pensar. Entonces siempre vamos a estar observándolo desde el mismo punto de vista, siempre vamos a tener la misma percepción, por eso la percepción siempre está sesgada, la percepción tiene esa dificultad que está sesgada porque está atravesada por nuestras creencias, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones. Y el cerebro emocional generalmente cuando está desfasado, lo que hace es obnubilar la mente. Entonces, ese cerebro emocional impide que nos conectemos como con la racionalidad y cometamos a veces actos que no nos generan mucho bienestar, sino que por el contrario complican la situación. No sé si en algún momento de su historia les habrá sucedido ello. Mi llegada, Darling, feliz tarde. Gracias por estar aquí. Vuelvo y les cuento que es muy interesante que pues lo tengan también presente, que esto es un espacio, un momento para que interactuemos, para que ustedes me cuenten sus experiencias, qué les ha servido durante este proceso o este retiro, llamémoslo así. Y digamos que es posible que eso que ustedes han experimentado, eso que ustedes están haciendo en sus casas, que les ha permitido reducir la ansiedad, reducir los estados anímicos depresivos tal vez o de tristeza, reducir el estrés, también le puedan servir a otras personas que puedan escuchar este video en algún otro momento. Entonces, los invito para que compartan, para que escriban ahí sus experiencias y bueno, gracias a ustedes, Harold. Gracias por permitirse también estar aquí y acudir al llamado. Eso es supremamente valioso. Em, bien, quiero que recordemos que aquí el tema general es cómo afrontamos la crisis y el tema particular al que nos vamos a referir hoy es a los apegos. Creo que es un tema que puede estar atravesando a muchos, si no a todos, porque de alguna manera todos tenemos un apego a algo o a alguien y es muy importante que lo tengamos, digamos, más que consciente, eh, que lo gestionemos, que aprendemos a gestionarlo, porque cuando aprendemos a gestionar estos apegos y a reconocer cómo es que funciona eso en nosotros, entonces nos permitimos tener un poco más de bienestar. Joa, bien llegada, gracias por estar, un abrazo fuerte. Bueno, entonces hoy queremos hablar del apego y quiero que ahí en sus casas, cada uno de ustedes, mientras estamos compartiendo, hagan el ejercicio de evaluarlo.
de, de hacer como una especie de introspección. Y cuando hablo de introspección es esa conexión, esa conversación de yo con yo, cómo estoy yo con esa situación, qué ha significado para mí eso. Realmente yo sufro de apegos. ¿Cómo se manifiestan los apegos, por ejemplo? César Pérez, bien llegado. Entonces, mientras se van sumando las personas, quiero que ustedes también me vayan compartiendo si identifican dentro de su estilo de pensamiento, dentro de su estilo de sentir, ese sentimiento que creo que la mayor parte de los humanos, si bien es cierto, lo sentimos en diferentes volúmenes, eh, y de qué maneras lo han gestionado, de qué formas han ustedes encontrado bienestar, se han conectado con el bienestar. De pronto si la música de fondo molesta un poquito, me cuentan, yo le mermo un poquito, pero quise como ambientar. Es música medicina para quienes deseen conectarse con ese estilo de música, si es que les gusta y los conecta. Simplemente ponen en YouTube un playlist o que diga música medicina inmediatamente. Alba, un placer saludarte de nuevo. Gracias también por atender la invitación. Bien, estamos hablando entonces de los apegos, pero antes de entrar como en materia, quiero que nos conectemos con el juego trascendental del tarot, eh, que sé que hay muchos tabúes al respecto y que quizás hay personas que inmediatamente hablamos de tarot, eh, se pueden incluso escandalizar un poco, pero no. Esto es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy bonita que nos permite incluso encontrar un poco de luz en medio de la oscuridad y que nos trae mensajes específicos, siempre en altas frecuencias, porque el tarot no es premonitorio, es una herramienta que utilizamos, obviamente, cada quien es quien elige cómo utilizar la herramienta, pero en mi caso, la herramienta es, digamos que es como un lazarillo con una lucecita que va direccionando el camino y que nos permite conectarnos de una manera muy especial con nuestro espíritu. Y el día de hoy quiero entregarles como el mensaje que esté dispuesto y disponible para que nos conectemos con ese mensaje. Y es muy interesante porque hoy sale esta carta, que es el rebelde, que es un arcano mayor y que los arcanos mayores atraviesan, bueno, para quienes de pronto no estén muy conectados con esta herramienta, está compuesto de 22 arcanos mayores y arcanos menores. En total son 72 cartas, de las cuales cada una tiene un arquetipo. Y esos arquetipos nos traen mensajes importantes. Entonces, para hoy, el rebelde nos desafía a ser lo suficientemente valientes como para asumir la responsabilidad de lo que somos y vivir nuestra verdad. Y es a eso a lo que los quiero invitar, a que asumamos la responsabilidad de lo que somos y que vivamos nuestra propia verdad, teniendo en cuenta que no hay verdades absolutas y que tampoco hay mentiras absolutas. Es interesante observarnos en qué punto de nuestra vida no estamos asumiendo nuestra verdad. Y para eso entonces, pues vamos a entrar en materia, porque ese es el objetivo, entrar en materia. Resulta y sucede que el apego es una de las situaciones o sentimientos por las que estamos atravesando muchísimos en el tema del aislamiento social. Así es como lo declararon, pero finalmente yo quiero que lo tomemos como un retiro espiritual, si es posible. Sé que eso tiene otras connotaciones, pero digamos que desde la economía de las palabras, las situaciones digamos que le van restando carga emocional a lo que podamos estar sintiendo, a lo que podamos estar viviendo en este instante. Desde la programación neurolingüística, cuando nosotros emitimos palabras o cuando emitimos afirmaciones, son decretos. Quiere decir que posiblemente yo esté atravesando por una condición física que la llamamos enfermedad, pero cada vez que yo hablo de esa situación o de esa condición y cada vez que yo afirmo que estoy o que yo soy tal, ¿cierto? En términos de enfermedades, que es
no es otra cosa más que sanación dolorosa, entonces le estoy dando cada vez más fuerza, estoy convenciendo a mi mente de que eso es una realidad y por lo tanto, como hemos hablado en otros momentos, la realidad está creada por nuestros propios pensamientos y por lo que nosotros estamos sintiendo. Caro, un abrazo fuerte, un abrazo muy, muy fuerte. Gracias por estar aquí. Te recuerdo muchísimo. Paula, igual. Gracias por estar aquí, por atender el llamado. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que probablemente no quede clara, escríbanme, sin duda. Escríbanme sin duda. Caro dice, yo le llamo igual retiro emocional o estoy llevando mi maestría de la escuela a la vida. Wow. Bueno, eso es una muy buena estrategia para afrontar esta crisis. Llamarlo de una manera, darle un nombre que para la mente no signifique tanta carga emocional, darle un nombre que me permita cambiar mi percepción, que me permita enfocar mi atención no desde lo negativo, desde lo denso, desde lo doloroso que se está convirtiendo el proceso para muchos, tal vez, sino también desde lo positivo, porque no es exceso de positivismo, es listo, es reconocer que hay un proceso de transformación profunda, que hay una crisis que finalmente se convierte en una oportunidad, pero cada uno de nosotros es quien acepta si lo convertimos en una oportunidad o definitivamente es infinitamente doloroso. Desde la economía de las palabras, como veníamos conversando el tema. Hoy particularmente entonces, reitero que vamos a hablar el tema del apego. ¿Por qué? Nosotros habitualmente navegamos en el apego. ¿Y ese apego en qué se traduce? Bien, eso nace desde nuestra infancia. Desde nuestra infancia nosotros desarrollamos un tipo de apego. No vamos a ahondar mucho en el proceso, pero hay un tipo de apego, hay diferentes tipos de apego que están directamente relacionados al proceso que hemos aprendido en la interacción, en esa dinámica de esa relación que nosotros desarrollamos con nuestro cuidador primario. ¿Quién es nuestro cuidador primario? Mamá o cualquiera que haya sido como el simbólico de mi mamá, porque existen mamás biológicas que no desarrollan su función, pero que hay otras que incluso no son biológicas, pero que hacen una labor maravillosa y las aplaudo infinitamente, porque es una labor muy bonita, muy amorosa, eso sí es amor incondicional. Entonces, Margarita nos dice, yo analizo el tema desde diferentes apegos, pero para mí lo más difícil es no poder ver a mis familiares, por ejemplo. Entonces, el objetivo de este tema es que observemos en qué forma estoy relacionándome yo con ese apego, con eso que yo estructuré desde mi infancia, porque es una forma natural para poder sobrevivir. El que yo no tenga, el que yo carezca, por ejemplo, de apego cuando estoy pequeño, es probable que reduzca las posibilidades de sobrevivencia y de hacer una estructura sana de mi sistema emocional, de todo lo que voy a construir yo desde mi proceso emocional. ¿Por qué? Porque la relación con aquel cuidador primario o cuidadores primarios que significaron padre y madre es determinante a la hora de tener a la hora de ser adultos, finalmente. Entonces, dependiendo de esas relaciones, nosotros empezamos a tener unos apegos. ¿Apego a qué? ¿Cierto? Nos podríamos cuestionar. Y en este caso, el tema se traduce en qué ideas tengo sobre la necesidad de que algo exista en mi vida o de que un alguien exista en mi vida, porque sin ese alguien no podría vivir. ¿Cuál es mi idea de la necesidad real? Es decir, realmente yo necesito a alguien o a algo para sobrevivir. Entonces, bien llegado, José. Buena tarde para ti también. Gracias por estar, por acudir. Entonces ahí es donde los apegos que son necesarios en todo nuestro proceso de evolución, los evaluemos porque ya somos adultos, para quienes ya lo somos, eh, qué es lo que realmente necesito para vivir, si es que lo necesitara. Y si no lo necesito, entonces, ¿cuál es mi sentir? ¿Cuál es mi idea de permanecer aferrado
a algo o a alguien que finalmente no me genera bienestar. ¿Cuál es el fondo de la situación real? ¿Cuál es el fondo de esa idea que tengo de aferrarme a algo o a alguien sin que exista realmente eh, un impacto donde sin eso, sin ello, sin él, sin ella, no podría existir? Realmente existe. O sea, realmente funciona de esa manera. Entonces, ahí es donde está lo interesante del asunto. El apego entonces se traduce en aferrarnos a una idea, en aferrarnos a una necesidad de tener en nuestra existencia o de tener cerca a un otro, llamémoslo como ustedes quieran llamarlo, o también se traduce en términos de apego. Entonces, podríamos pensar que estamos apegados al trabajo. Es que yo, si no estoy trabajando, yo me muero y me genera ansiedad, me estresa, me deprime, me da tristeza, ¿cierto? Yo me muero si no veo a mi familia. Yo me muero si no tengo a mi pareja. ¿M? Entonces, hay otro tipo de apegos, como a los bienes materiales, ¿no? Cuando tenemos, por algún motivo, por alguna experiencia externa, casi nunca las experiencias externas están necesariamente también atadas a las internas, eso es otro tema interesante. eh, Siempre hay una idea que has construido y que te hace pensar que sin ello no puedes vivir y te agarras, te aferras, te agarras como cuando un gatico tiene las uñas largas y se pega de algo de tela, que es agarrado, agarrado, más o menos así. Hay que aprender a observarlo, hay que aprender a sentirlo, porque es un aprendizaje, de eso se trata, de eso se trata. A nosotros no nos enseñan a, a sentir, a gestionar nuestras emociones, a nosotros nos enseñaron a reprimir, a evadir, a no sentir. A eso nos enseñaron, a desconectarnos de nuestra afectividad o a que nuestra afectividad se viera desfasada, o sea, de una manera que se traduce en malestar y que finalmente afecta la funcionalidad de nuestra existencia y nos impide que nos podamos conectar con el presente de una manera saludable y de una manera más tranquila, más feliz. Margarita María dice, yo pienso que el apego está muy relacionado con el miedo. Bien, claro que sí, claro que sí. Porque cuando sientes básicamente miedo, cuando sientes miedo, entonces viene la idea y los pensamientos recurrentes de que si pasara, que no está, si se va, si me deja, si ya no existe, si se muere, y si ya no tengo casa, y si ya no tengo carro, y si ya no tengo ese trabajo, ¿qué será de mí? Qué miedo, ¿cierto? Porque esa idea nos genera terror, porque yo solo no puedo vivir, porque sin esa persona yo siento que me muero. No es lo mismo extrañar, ¿cierto? A sentir apego, porque el apego es un sentimiento intenso que en la mayoría de los casos genera mucho malestar. El tema es que cuando nosotros extrañamos es parte natural, porque yo extraño a mis amigos, yo extraño mi familia, siento nostalgia porque quiero abrazarlos, quiero darles un beso. Yo, para las personas que tienen pareja, por ejemplo, y con el aislamiento social o con este retiro espiritual o emocional, como decía Caro, no podemos visitarlo o hace mucho tiempo no los hemos visto, pues claro que se extrañan los momentos agradables, se extraña el contacto físico, se extraña poder sentirlo, poder oírlo, poder verlo, poder compartir. Claro que se extraña. Pero cuando ese sentimiento se prolonga y se convierte exageradamente intenso y me genera ansiedad, me genera estrés, me genera tristeza, me genera depresión, entonces es ahí donde tenemos que observarlo, porque es ahí donde realmente hay un proceso a través del cual yo estoy navegando en una idea de carencia, de miedo y que me genera esa sensación de sin ello, sin él, sin ella, sin aquello, no podría vivir, no puedo existir, porque me hace demasiada falta, porque siento que me muero, porque en algunas ocasiones incluso he escuchado expresiones como, si mi hijo se muere, yo me muero con él. Y bueno,
Les cuento que no sucede así, la vida continúa. Pero no solamente es en esos casos, también sucede en términos de trabajo, en términos de relaciones, etcétera, y la vida continúa. Pero aquí es donde viene lo bonito y lo interesante del asunto. Cuando nosotros identificamos un apego que no es saludable, un apego que en definitiva me está generando malestar, donde yo siento que no tengo la capacidad de hacerme responsable de mí sin necesidad de tener a un otro o a un algo que exista, de lo cual yo tenga control, entonces es ahí donde no se hace saludable, donde estoy perdiendo identidad, donde no estoy conectada con mi espíritu, donde definitivamente no me estoy reconociendo porque tengo toda la capacidad, así como llegué, así como nací, ¿cierto? Obviamente todos nacemos con asistencia de un otro, pero finalmente nacemos solos, o sea, nosotros mismos empujamos para salir. Entonces, y bueno, para quienes nacen por cesárea, bueno, digamos que ya eso ha trascendido, pero hablemoslo de esa manera, o sea, por naturaleza, por la base de la biología, cada que llega un sujeto a este planeta, pues finalmente también viaja solo. Entonces, entendiendo que todo lo que existe es finito, y cuando me refiero a finito es que no dura para siempre, entonces es donde comprendemos que es posible trabajar o transformar ese sentimiento de apego que probablemente no estamos identificando, pero es interesante identificar para que no se convierta en una dificultad mayor. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Yo cómo puedo identificar que tengo un apego que no me está sirviendo para mi existencia, que no me está sirviendo para mi evolución? Angie, bien llegada. Pues bien, Ann, qué rico que estés aquí. Un placer saludarte. Un abrazo fuerte para las dos, para todos. Bueno, entonces, ¿cómo podría yo transformar ese sentimiento de apego? ¿Qué podría yo, primero, necesariamente debo identificarlo? ¿Cómo lo identifico? Cuando aquello me genera dependencia, y estoy hablando de aquello, es cuando está afuera, estoy hablando de un otro, llámese como se llame, familia, mamá, papá, hijos, novio, marido, lo que ustedes quieran llamar, como le quieran poner a ese otro, y también en términos de bienes materiales, entonces la casa, el trabajo, el estudio, qué sé yo, todo aquello que signifique para nosotros algo importante, o que tenga, o que estemos, digamos que tengamos un sentimiento intenso de amor o una relación afectiva importante, eso implica que ahí pueden haber sentimientos de apego. Pero cuando ese apego se vuelve, como les decía, intensamente dependiente, cuando tú piensas, no me imagino una vida sin eso, es más, piensa una vida sin eso, sin ese otro, ¿qué sensación te genera? Es difícil, sí. A veces moviliza muchísimo porque para los que hemos experimentado, digamos que los duelos, no solamente de cosas materiales, sino también de seres queridos, de seres amados, pues se convierte en un tema bastante neurálgico, ¿cierto? Porque no quisiéramos tener esas sensaciones. Pero más que una sensación, más que un sentimiento, es interesante que lo observemos y lo transformemos, porque definitivamente, como les decía anteriormente, nada dura para siempre. Todo es finito. Por lo tanto, también hace parte de nuestra salud mental que comprendamos y transformemos la idea de que para vivir debe existir siempre un otro o debe existir algo en nuestra existencia. Podemos vivir sin mucho, podemos vivir con poco y podemos aprender a vivir con nosotros mismos, que eso es lo más difícil, esa es la tarea más complicada, creo yo, de los individuos, de todos los humanos, aprender a vivir con nosotros mismos. Por eso la mayoría de humanos nos cuesta tanto estar solos y preferimos unas relaciones tóxicas o preferimos relaciones que no nos brindan mucho bienestar, que no nos aportan mucho, pero pues contar de no estar solos, pues ahí lo tenemos. O sentimos el apego a lo que ya pasó. Entonces esa idea de que, pero si yo construí tanto, si ya llevamos tantos años, si ya han pasado tantas cosas, etcétera, eh, que realmente
te quitan la paz, como dice Margarita. La pregunta sería entonces si vale la pena, si en el aquí y en el ahora, sin apegos, es funcional, si te aporta bienestar, si te aporta armonía, ¿qué aporta? Entonces es interesante que lo pongamos en la balanza. Cuando yo decido trabajar mis apegos, cuando yo decido que eso lo voy a transformar, necesariamente hay que hacer un proceso personal. Y ese proceso personal se traduce en el reconocimiento de quién soy. Recordar quién soy se convierte en una tarea muy dura porque es aprender a reconocer mi sombra y eso es muy difícil. No voy a decir que eso es sencillo, por eso la mayoría no elige la terapia, por eso la mayoría no se interviene porque no es sencillo, pero se convierte en algo fundamental. Porque si para poder intervenir algo no lo estoy reconociendo, definitivamente es muy difícil intervenirlo. Margarita dice, cuando te sueltas de esos apegos aprendes mucho. Yo lo digo por experiencia. Gracias, Margarita. Así es, logras la libertad. Luz, qué rico que estés aquí. La verdad ya no hay, la verdad ya no hay, sin lo cual no pueda imaginarme. Y eso es un proceso al que muchos han llegado y que en definitiva genera libertad, porque de eso se trata. Cuando vivimos sin apegos, nos liberamos del sistema, nos liberamos de las ideas, del mundo de las ideas que nos encarcelan tanto, nos liberamos de los procesos emocionales densos. Es más, podemos encontrar una vida con muchísima más armonía, con mucha más evolución, y podemos observar y disfrutar muchísimo más de nuestro aquí y de nuestra ahora, que ese es el objetivo, el presente porque es donde estamos, en este punto, en este instante. ¿Qué te hace falta? ¿Cómo estás hoy? ¿Quién te está haciendo daño en este instante? Y si estamos aquí y estamos ahora, sensación de bienestar, con eso estás conectado, entonces no necesitas nada y no necesitas de nadie realmente. Eso es muy importante. No es desconectarnos afectivamente de un otro, que signifique, que tiene un significado importante en nuestra vida. No, no se trata de eso. No se trata de dejar de amar. Todo lo contrario. Amar es libertad. Amar es sentirse libre. Y el apego generalmente se confunde mucho con el amor. Porque en ocasiones, o en muchas ocasiones, o la mayoría de las veces, lo que llamamos amor es simplemente un apego a lo que pasó que ya no existe, un apego a lo que sentí que ya no existe, un apego a la idea de que sin esa persona mi vida no puede seguir, una idea a lo que significa ya no estar más en el mismo, en la misma dinámica, en la misma realidad, una idea de miedo incluso a hacerse responsable de sí mismo, de sus propias emociones, de su propio sistema financiero, de su existencia misma. Entonces, ese es la reflexión principal. Y vale la pena el esfuerzo, como dice Luz. Claro que vale la pena el esfuerzo, porque es que la libertad es parte de la esencia del humano. La libertad es un valor que es, y que valga la pena la redundancia, es invaluable, es invaluable. Y cuando ya no tienes ese sentido de apego, esa libertad te permite respirar, te permite vivir, te permite disfrutar del amor, pero del amor de verdad, sin apegos. ¿Cómo puedo entonces transformar ese apego? El primer paso, naturalmente, es reconocerlo, porque si no lo reconocemos, entonces va a ser muchísimo más difícil que lo podamos intervenir o trabajar. Es muy importante que se acompañen de un otro objetivo. Es muy importante, y siempre lo reitero, porque hay sombras que nosotros no podemos observar solos, que necesitamos de la ayuda de un otro objetivo para poderlas observar. Si bien es cierto, el trabajo lo hace cada uno individualmente, también es importante obtener apoyo de un otro. José dice, si tienes la capacidad de retirar el apego de una relación, quedará la realidad de lo que llamamos amor. Así es, completamente contigo estoy. Porque efectivamente, como lo mencionaba hace un momento, hemos confundido el apego con el amor. El apego incluso a la sexualidad, el apego a la presencia, simplemente. El apego a ideas, porque se convierten en ideas.
El apego a una sensación, a no querer salir de la zona de confort, a salir de esa zona de confort, a tener miedo a enfrentarte o a confrontarte contigo mismo, a hacerte responsable de ti. Y es ahí donde hay que trabajar y fuertemente, porque trabajar en mí mismo es el trabajo más importante que tenemos sobre la tierra y que de eso no nos quepa la menor duda. Kelly, espero que todos estén muy bien. Un abrazo. Bien, ahora, ¿cómo prosigo si ya identifiqué que mi apego está claramente, ya lo tengo identificado, ya sé que aquí tengo un apego, ¿cómo lo voy a trabajar? Bien. Además de reconocerlo y de apoyarte o de acompañarte de un otro objetivo, tú eliges qué tipo de terapia quieres, naturalmente psicológica, conductual, terapias alternativas, Reiki, bueno, lo que tú elijas, es muy importante que resuenes con lo que vas a elegir. Em, También es interesante reconocerse. Y el trabajo de reconocerse es recordar quién soy, como lo decía hace un momento. Y recordar quién soy se hace determinante a la hora de trabajar mi apego. ¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a reconocer en qué emociones navego, cuáles son mis pensamientos más recurrentes, qué es lo que yo estoy construyendo, cuáles han sido mis creencias, porque a veces cimentamos o a veces las bases de nuestras relaciones son a través de ideas, de creencias que tenemos, de si a los 30 no me casé, entonces me quedo sola, entonces nada, venga. O si ya no tuve hijos a los 30 pues entonces tengo que tener un hijo, entonces tengo que buscar a un otro, entonces como es el papá, pues entonces me tengo que quedar con él. Me apego a la idea. El matrimonio se hizo para siempre, entonces así sea infinitamente infeliz, yo tengo que estar en esta relación porque sí o sí tengo que estar, porque esto tiene que durar para toda la vida. O es que este es el mejor trabajo del mundo, ¿cómo lo voy a perder? Así me genere infinito malestar, así me robe toda la paz, etcétera. Los amigos, no importa, los amigos pueden hacer contigo lo que quieran porque amigo es amigo, no pasa nada. Entonces, así me esté generando malestar, yo no puedo estar solo porque yo no quiero estar solo, porque no es bueno estar solo, etcétera. Una cantidad de ideas que definitivamente son a las que yo hago referencia cuando evaluemos lo que realmente estamos pensando. Y cuando digo que evaluar lo que estoy pensando, también es evaluar mis creencias. Y cuando yo entro a evaluar mis creencias, hay un ejercicio muy simple que puedes utilizar ahí mismo, ahí en tu casa, ahí sentadito, en ese cuaderno de trabajo contigo mismo, así como tenemos una agenda para señalar todas las actividades y responsabilidades pendientes, para señalar todos los pagos que hay que realizar periódicamente. También es muy importante que tengas una agenda o un cuaderno o lo que tú quieras para ti mismo, para el trabajo contigo mismo, porque eso se traduce en un trabajo juicioso, en un esfuerzo que, como decía Luz, vale la pena realizar. Y es hacer un recuento en el día, por ejemplo, puedes escoger dos momentos en el día o un momento en el día de los pensamientos que pasan por tu cabeza, ¿cierto? ¿Cuáles son los pensamientos más recurrentes que tienes durante el día? Y cuando empiezas a identificar, al menos tómate por una semanita hacer ese ejercicio. Escribe los pensamientos más recurrentes durante el día. Y cuando tú llegas al finalizar de la semana, entonces te vas a enterar, vas a sacar cuáles son los pensamientos que más se repiten, lo que más se repite, lo que más se repite, y analiza qué es lo que motiva ese pensamiento, qué es esa creencia, qué es la que te genera ese pensamiento, y ese pensamiento recurrente, cuál es la emoción que te genera. Ahí yo evalúo si ese pensamiento está motivado por una creencia, porque seguramente así es, cuál es esa creencia. ¿Y qué es lo que debo hacer con eso? Cuando yo ya identifico esa creencia, entonces lo que voy a hacer es que voy a convertir esa creencia en un decreto, en un decreto que como hablábamos en Antier, haciendo la rueda de la vida, para terminar en un mapa de sueños, es haciéndolo en presente, en primera persona y en positivo. Cuando hacemos esa identificación de esa creencia, y lo convertimos, que seguramente es negativa, porque pues obviamente nos va a generar una emoción densa, eso es lo que vamos a observar, convertimos en decreto
positivo, presente y primera persona, eso que ya identifiqué que es una creencia negativa o es una creencia limitante, llamémoslo no negativo, llamémoslo limitante, porque nos limita realmente, porque nos encarcela en nuestra propia mente, en nuestra propia idea de cómo debe ser la vida. Y la percepción, recuerden que nuestra percepción es sesgada, está limitada, por lo tanto, es ahí donde el acompañamiento de un otro objetivo se hace muy importante, pero también es ahí donde empezar a cambiar la posición de la observación se hace tan poderosa. Entonces, es un ejercicio que les recomiendo para iniciar a trabajar el tema del apego. Entonces, como primero, el reconocimiento claramente. Como segundo, si desean y si lo eligen, un acompañamiento de un otro objetivo es muy importante. Como tercero, hacer este ejercicio durante una semana al menos de reconocimiento de los pensamientos más recurrentes, qué emoción genera en mí, si es una emoción limitante, una emoción densa, yo identifico que es una creencia, porque es una motivación que genera todo eso, es una creencia y si identifico esa creencia limitante, entonces la transformo en un decreto positivo en primera persona y en presente. Bien. Otra de las cosas que podemos, digamos que utilizar para trabajar el apego es la meditación. La meditación nos sirve para todo. La meditación es una herramienta tan poderosa que realmente se convierte en parte de nuestra vida, debería convertirse en nuestro cotidiano, en una actividad cotidiana. Entonces, en YouTube, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros identificamos las tres anteriores, puedes buscar en meditaciones para sanación, meditaciones para sanar o meditaciones para trabajar el apego, pudieran servirte. Mira con qué te conectas. Si te conecta, genial. Si no, hazlo en silencio. La meditación no necesita de nada, no necesita de frecuencias, no necesitas de tener una voz que te guíe. Pero en el caso de que así sea, simplemente déjate llevar y tienes esa herramienta a la mano, tienes esa herramienta a la mano. Ahora, también hay otra herramienta que puedes utilizar, la respiración. Cuando nosotros estamos ansiosos porque lo quiero ver, no puedo ir sin él, no puedo ir sin ella, no sé. Entremos en crisis puntual, en ese estado de ansiedad, en ese estado emocional tan denso, respira profundo, respira profundo, observa tus pensamientos, activa tu observador, entrena a tu observador. No es una tarea fácil, es como salirte de lo que tú eres habitualmente y observar cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis sentimientos, cuáles son estas emociones que estoy sintiendo, a ver qué es lo que estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, para qué lo estoy sintiendo. Y en ese orden de ideas, la respuesta del por qué es desde mi yo ego y la respuesta del para qué es desde mi yo espíritu. Entonces se hace muy importante ese diálogo interior. La red de amigos, la red con la que estás, las personas con las que estás rodeado, rodeada, es muy importante también. Con quien puedas hablar, con quien te conectes, con quien sientas que puedas hacer este tipo de conversaciones y que puedas evacuar información a través de expresar tus emociones y tus sentimientos, también te permite que ese momento de crisis pase. Eso también es importante tenerlo presente. ¿El apego es una adicción? Es posible que el apego genere dependencias y las dependencias habitualmente se convierten o se pueden convertir en adicciones. No es que el apego sea una adicción, propiamente dicho, porque todos tenemos un tipo de apego. Hay apegos que son sanos hasta ciertos momentos de la vida, hasta cierto momento de los procesos personales o familiares, pero cuando se convierten en necesidades, en dependencia, entonces sí se puede generar una adicción, sí puede generar una adicción. Y nosotros no solamente generamos adicciones a, a los fármacos o a las sustancias psicoactivas, también se puede generar, bueno, ya saben que al alcohol igualmente, pero también se pueden generar adicciones a las personas,
a los alimentos, a todo aquello que nos genere placer, sí se puede desarrollar una adicción. De hecho, hay unas estructuras de la personalidad, que es una teoría psicológica, donde hay un estilo que es dependiente y que necesitan de un otro. Sienten o tienen la idea de que necesitan de un otro y es un tema bastante complejo, pero se puede transformar y se puede convertir en un potencial para nosotros. Todo aquello que nosotros sintamos que nos genere malestar, que pueda ser un poco denso, que necesitemos trabajar, que lo observemos y que reconozcamos que es importante trabajar, básicamente se va a convertir en uno de nuestros poderes. Si logramos transformarlo, si logramos trascenderlo, ese va a ser nuestro poder, porque tenemos poderes. Siempre cuando hablamos de poderes pensamos que son sobrenaturales, y sí, es posible que sean sobrenaturales, pero son tan humanos como sobrenaturales. Voy a prender la luz para que ya está cayendo un poquito la luz, el sol. Genial. Bien, ¿cuál es la idea? La libertad. No solamente la libertad en términos de relaciones, sino también la libertad en términos de individualidad, donde mis ideas ya no dependan de nadie ni de nada, donde la idea de necesitar no se convierta en algo tan angustiante, tan doloroso y tan fuerte que me quite mi paz. Porque el estado natural del humano, además de ser libre, es la armonía y la paz. Entonces, ¿a qué te invito? A que nada te robe tu paz y a que todo lo que quite tu paz, pues transfórmalo, obsérvalo, verifícalo y marca límites claros para que eso no te quite la paz. Eso, o estamos hablando de un otro o de cosas o de cosas materiales o objetos, ¿cierto? Porque todo se puede convertir en un proceso en el cual tú dependas. ¿Que se puede trascender? Sí, se puede trascender. ¿Que se puede transformar? Claro que lo puedes lograr. Siempre lo que te propongas. Cualquier tipo de transformación, cualquier tipo de, de sensación limitante, de, de proceso en tu existencia que quizás no hayas observado y que te genere malestar, se puede transformar, se puede trabajar. Y como les decía, es el trabajo más importante de la vida, nosotros mismos. Así que los invito a que observen cómo se están relacionando con los demás. Y cuando digo con los demás, es en todos los niveles, porque ahí lo puedes observar, en todos los niveles. Cuando existe esa ansiedad, cuando yo ya siento que con esta pareja ya no quiero estar, pero hay algo que me ata, hay algo que yo digo, no puedo salir de esta situación, ahí hay un apego. Cuando yo siento que ese otro es indispensable para mi existencia, ahí hay un apego. Cuando yo siento que un trabajo, un carro, una casa es indispensable para que yo exista, ahí hay un apego. Lo más importante es hacer una conexión con mi yo espiritual. ¿Quién soy yo? Y con mi yo ego, naturalmente, porque mi yo ego es el que estructura mi personalidad aquí y ahora. Y si no reconozco mi personalidad aquí y ahora, es muy difícil para mí reconocer también mis fortalezas, porque no solamente somos seres. Recuerden que la dualidad opera en cada uno de nosotros y somos tanto luz como sombra. Así que observar la sombra se convierte en un acto de coraje, en un acto de valentía. Y yo quiero hacerle reconocimiento a muchas personas que hoy están trascendiendo sus dependencias, que hoy viven una lucha infinita por, por vencerlas. Estoy hablando en términos de adicciones, porque es un acto de valentía, es un acto de coraje infinito y de amor propio, porque también se traduce en eso, en amor propio. No es que no hayan emociones, no es que no se extrañe, no es que no se sienta nostalgia, no, no es que no se ame profundamente, no, al contrario. Ahí es cuando más conectas tu afectividad con los demás porque no temes amar, porque sabes que si se va, así correspondía, porque si sabes que ya no existe en la materia, pues puedes seguir viviendo, sintiendo tristeza y sintiendo lo que haya que sentir, pero puedes continuar con tu vida. Así que los invito a que transformen
ese sentimiento de apego, a que se acompañen de un otro objetivo. Si es que reconocen que hay un apego, a que mediten, pueden encontrar en YouTube meditaciones guiadas para trabajar el apego. Y bueno, es como la reflexión principal de hoy para que vayamos más adentro, para que nos miremos, para que ya los ojitos no estén puestos afuera en aquello que supongo o en aquella idea que tengo de necesitar afuera, porque este proceso nos está enseñando claramente qué es lo que no necesitamos, qué es lo que el sistema nos ha vendido que necesitamos, pero que simplemente ha sido un condicionamiento y que para muchos de los que estamos viviendo o para muchos de los que viven en soledad, se están enterando y se están confrontando consigo mismos y que se están encontrando y que se están amando cada vez más o que también a su vez están viviendo un proceso de desapego profundo con respecto a la idea que teníamos del mundo, porque eso también es un acto de desapego. Así que recuerden que nada ni nadie es finito en esta existencia y eso se convertiría incluso en un sentimiento ilógico, irracional, apegarnos a algo que no, que finalmente tiene un final, pues sí que valga la redundancia, es como ilógico. Pero, como les decía, el objetivo no es desprendernos o desconectarnos de nuestra afectividad o de todas esas relaciones que amamos y de todas esas personas que amamos o de todo lo que amamos, no, al contrario, es vivir el amor plenamente, sin miedo, sin temor a que ya no exista más porque ya no podré vivir, al contrario, vivir el aquí y el ahora se hace en un acto infinito de libertad y un acto infinito de desapego. Los invito entonces a que se conecten con ustedes, a que se evalúen, a que se piensen, a que se observen. Y si reconocen esos apegos en ustedes, bueno, ya hay herramientas con las que pueden trabajar, ya hay cosas que pueden hacer ahí, sentaditos, ahí en sus casitas. Y bueno, vuelvo y me pongo a su disposición. Eh, Desapegarnos a los proyectos que teníamos, claro, además, porque es que todo cambió, Luz. Y para muchos representa también un duelo, la idea de haber perdido aquellos viajes soñados o aquellos proyectos que pintaban pues muy, muy importantes para nuestra existencia, para nuestra evolución, para nuestro desarrollo laboral, para nuestro desarrollo profesional, personal, pero es un espacio vacío, es un espacio vacío donde tenemos la oportunidad de volver a crear, de crear lo que queramos, de reinventarnos, porque reinventarnos es un arte, se convierte en un arte y desaprender es un arte también, el arte de desaprender. Así que gracias por sus aportes, gracias por todo lo que aquí se manifestó, gracias por compartir sus experiencias. Vuelvo y les los invito a que me escriban, a que me sugieran temas que quieran tocar con respecto a la afrontación de esta crisis que se convierte en una oportunidad. Eh, Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí. Mañana los espero a esta misma hora, por este mismo canal. Y bueno, si quieren compartir esta información, queda grabada no solamente en la página de Renacer, sino en el Facebook personal, Paula Andrea Giraldo Bedoya, así sencillo. Y bueno, un abrazo inmenso para todos y cualquier cosa que se les ofrezca, pues bueno, me están contando. Como les digo, estoy a su disposición, estoy conectada con el acompañamiento, no me desconecto de él, así que si alguno necesita de mi acompañamiento, con todo el amor. Un abrazo fuerte y estamos en contacto. Hasta mañana. Gracias.